Ubicada al noroeste de la provincia de Zamora, la comarca de Sanabria tiene una indudable identidad cultural y paisajística, con el lago de Sanabria como principal protagonista. En él confluyen leyendas, historias y todo tipo de actividades para disfrutar de sus aguas. El lago glaciar más grande de la península ibérica y más meridional de Europa. Y solo se admiten barcos eléctricos, no se admite ninguno a motor. Este catamarán se construyó en el 2010 y en el 2014 ya estaba en funcionamiento. Cuando ya se sube a bordo tenemos un juego de relajación, ya que en este barco no se admite el estrés. Después de ese juego ya empezamos con las actividades de verdad. Localidad declarada Conjunto Histórico-Artístico, Puebla de Sanabria fue proclamada en 2017 uno de los pueblos más bonitos de España, mientras que las espectaculares vistas del lago desde San Martín de Castañeda otorgan a este municipio una visita obligada. Alberga además el monasterio cisterciense, lugar que inspiró a Miguel de Unamuno para su obra San Manuel, Bueno Mártir. Los primeros escritos datan de finales del siglo IX, principios del siglo X, algo visigodo, algo de arte mozárabe, pero que de esa época se conserva muy poquitos elementos. Sobre el año 1150 ya sí se tiene constancia de que se empezó la edificación de la iglesia, antes que el monasterio. Vemos que las diferentes casas se precipitan hacia las murallas, hacia el castillo, se ve la torre de la iglesia y como telón de fondo, como un fotocol inmejorable, tenemos la sierra, el Parque Natural el Lago de Sanabria, con el Cañón del Tera, San Martín de Castañeda y todo lo que serían los picos que conforman el altiplano del parque. Es un pueblo que conserva la historia y además se siente. Luego vamos a visitar diferentes puntos y vamos a trasladarnos a diferentes épocas y vamos a hacer un viaje en el tiempo, sin duda. A la belleza del entorno se le suma una gastronomía típica de la zona y unos alojamientos de calidad que nos permiten seguir disfrutando de todo lo que nos rodea. Nosotros estamos en una comarca que gastronómicamente es muy rica. El 90% de la demanda aquí es la carne, una carne que es producida y criada en la zona de Sanabria. Y empezamos con los entrantes, como veis el pulpo a la sanabresa. Tenemos mucha variedad de entrantes y sobre todo basados aquí en productos de la comarca. Apostamos por los platos de aquí, por ejemplo tenemos el abón de Sanabria que le tenemos ahí. Luego tenemos el caldo a la brasa, que es un caldo que nosotros le llamamos a la brasa porque lo hacemos en barro y lo hacemos en leña. Es la primera fonda de Castilla y León, es de mediados del siglo pasado, aunque el edificio es casi del siglo XV. Y nosotros hace 10, 12 años la cogimos, la limpiamos completamente, dejamos las paredes, la estructura y la rehabilitamos combinando historia, tradición y vanguardia. Es decir, comodidades del siglo XXI en un edificio del siglo XV. Bienvenidos a una nueva escapada de viaje, esta semana en Sanabria. Seguimos viajando por Castilla y León y hoy nuestro GPS nos marca dirección provincia de Zamora. Vamos a disfrutar de 2 completos días en una de las zonas más bonitas, con planes muy variados y deleitándonos con el paisaje. Este sí que es único. Nuestra escapada por Sanabria nos va a permitir contemplar un entorno en el que el famoso lago glaciar es el gran protagonista. Y es que en torno a él se suceden numerosas actividades, bellas localidades, monumentos sorprendentes y una apuesta por la restauración y los alojamientos muy interesante. Porque claro, quienes tienen la suerte de vivir aquí saben que solo tienen que abrir la ventana para respirar aire puro y admirar la panorámica que les rodea, pero también quieren compartirlo y por ello existe una oferta turística tan atractiva. Podríamos elegir cualquiera de los municipios que atravesamos en nuestro viaje, pero hoy vamos a comenzar la ruta en San Martín de Castañeda, un pueblo que tiene la fortuna de ser el mirador de Sanabria. Pero no solo eso, vamos a encontrar otros atractivos que hacen que merezca la pena la visita. Para empezar, su patrimonio. Bueno, Pablo, estamos ante la fachada de esta iglesia y al lado del monasterio de San Martín de Castañeda, una joya
¿De qué época? Muy antigua. Las primeras anotaciones que hay, los primeros escritos datan del finales del siglo IX, principios del siglo X, algo visigodo, el arte visigodo, algo de arte mozárabe y tal, pero que de esa época se conserva muy poquitos elementos. Sobre todo lo que sí que se conserva es la lápida fundacional del monasterio mozárabe del siglo X. Esa lápida es del año 921 y lo que pone es que unos monjes procedentes de Córdoba, bajo el abad Juan, fundaron aquí el primer monasterio, pero ese primer monasterio no se conserva nada. Posteriormente, y en tiempos de Alfonso VII, sobre el año 1150, ya sí se tiene constancia de que se empezó la edificación de la iglesia antes que el monasterio, lógicamente por el ábside, que son las zonas donde se empiezan todas las iglesias románicas orientadas a Jerusalén, y empezaron por ahí en un estilo románico con muchas influencias, o basándose o bien en la iglesia, en la de Zamora, o la de Zamora en esta, porque son prácticamente coetáneas. Y entonces fue creciendo la iglesia, fue creciendo también los bienes que les proporcionaban, sobre todo las pesquerías del lago, dependían de la iglesia de Carracedo, del monasterio de Carracedo en León, y abrazando la orden de San Benito, la orden de Cluniacense. Por motivos, la iglesia fue avanzando, pero también se anexionó a la orden cisterciense en el año 1245. Prácticamente lo que más decoración tiene es precisamente esta fachada, ¿no? Ese arco. Esta fachada tiene tres épocas distintas. Lo que es la portada románica del siglo XII, que se conserva lo que es el rosetón, que es el punto por donde entraba la luz, ya estaba coronado. La espadaña es del siglo XVIII, es más posterior. También románico es la chambrana exterior de puntas de diamante, y ya debajo el tímpano, que es San Martín ofreciendo la capa al pobre, es del año 1571. Y posteriormente está el dintel, que es más antiguo todavía, es un poquito más tardío, del siglo XVII. A partir de un momento concreto se empieza a recuperar, ¿no? Y se le da una consideración de monumento nacional. Sí. Gracias a ello, hoy lo podemos disfrutar como está. Estuvo en funcionamiento prácticamente hasta principios del siglo XIX, pero lo que terminó con todo ello fue ya esa amortización de Mendizábal, de 1835. A raíz de eso, el monasterio se abandonó y la iglesia se mantuvo gracias a que era la iglesia parroquial. Y en 1931 fue declarado monumento nacional. Y ahora estamos en el interior, no sé qué es más espectacular, si verlo desde fuera o desde dentro, en esta capilla, en la iglesia, en la nave central. Desde dentro impresiona mucho. Es una iglesia con un volumen bastante grande, primero para la zona donde está, bastante grande, no siendo una iglesia de pleno Camino de Santiago, aunque está en la parte que podríamos denominar Camino Mozárabe-Sanabrés. La iglesia tiene 32 metros de largo y unos 11, 12 de la parte de las naves, y es una iglesia de planta de cruz latina, pero con los brazos del transepto muy poquito desarrollados, lo que sí es muy alta. Y la bóveda del crucero con los nervios bastante salientes. Además hay una cosa muy curiosa, que es que los dos laterales de los ábsides son arcos de medio punto, en cambio el arco de la ábside principal ya es apuntado, ¿sí? Con lo cual que se hizo en una época ya posterior. La decoración es muy sencilla, hay muy poquitos elementos de formas humanas o de formas figurativas. Las dos principales son estas dos ménsulas que hay aquí, que son una cabeza de perro y una cabeza de jabalí, y en los capiteles de los laterales hay dos figuras humanas con la cabeza demasiado grande en comparación con el resto del cuerpo, entre unas hojas de palmetas, unos escudos. Lo que sí hay una cosa que es a descubrir, que es un juego, es que en las basas de las columnas hay muchos elementos muy originales. Aparte de flor de lis, hay piñas, hay unas manos que parecen que están sujetando unas bolas, hay una rana, hay una garra de león. Vamos a pasar a una de las salas que antiguamente el acceso no era por el que acabamos de entrar. Esta sala capitular del siglo XVI tiene una de las bóvedas ya prácticamente renacentistas tipo Tudor, y sobre todo lo que más llama la atención son las claves pinjantes. Pinjante significa que cuelgan. Además es una de las salas que ahora tiene uso
gracias a la Fundación Santa María la Real y a través del Románico Atlántico, se acondicionó como capilla de invierno. Los bancos son calefactados y encima, para darle más importancia, tienen la talla románica del siglo XIII, cedida por el Arzobispado de Astorga, que conserva la policromía original. Quien no lo conozca no puede obviar la visita a esta iglesia y monasterio. Sí, porque además no solamente la iglesia, que tiene muchísimos elementos que hemos estado viendo y tal, y muchas cosas a descubrir, y después también está, para completar la visita, el centro de información. Que vengan aquí, que aquí no solamente acompaña a la iglesia, Sanabria está lleno de posibilidades, hay muchísimas rutas, la mayoría de ellas están todas señalizadas. Y después abajo tienes el tema del lago, el tema de las playas del lago y la gastronomía, que aquí es fundamental, vamos, así no hay más que verme. Óscar, pero así de bien recibís siempre en este restaurante La Terraza, porque ya lleváis mucho tiempo, muchos años. Pues la verdad que sí, intentamos recibir así de bien y mejor siempre a nuestros clientes. Es toda una historia familiar desde mi tatarabuelo, han sido 5 generaciones las que han ido pasando por el local. Mi tatarabuelo empezó en el pueblo vendiendo tabaco y aguardiente, continuó mi bisabuelo abriendo una cantina un poquito mayor y ya en el local que nos encontramos hoy en día lo abrió mi abuelo en torno a unos 60-70 años. Se quedaron al cargo mis padres hace unos 40 años y como gerencia pues llevo yo unos 2 años aproximadamente. La verdad que cuando se cría uno en un negocio familiar tan chiquitito, pues vas viendo y aprendiendo todos los detalles desde pequeño y bueno, pues lo que haces es eso, deleitar un poquito al público cada vez, intentarnos superar. Mi abuelo empezó en un principio llamando el balcón de Sanabria, porque evidentemente si nos asomamos al ventanal que tenemos vemos que somos el balcón de Sanabria. Y luego pues mi padre ya decidieron pues ponerle un poquito pues la terraza, ese pequeño cambio. Contamos con 2 terrazas. Tenemos a la entrada, justo a la carretera, una terraza para comidas, cenas. Tenemos una pequeña terracita a la margen izquierda del local que utilizamos para esa gente que está esperando para pasar a comer y también la utilizamos por las noches, pues en el ambiente en verano, pues un poquito, una musiquita muy bajita que la gente pueda tomarse algo tranquilamente. Luego ya pasamos a la zona de barra, es una barra chiquitita y bueno, luego pasamos al corazón del negocio que es el restaurante, es el salón, claro, en el que ahí pues intentamos explayarnos lo máximo posible. El 90% de las mesas que damos de nuestros clientes son todo con reserva. Cada año hay mucha gente, al ser una zona turística que no nos conoce, pasan, estamos al lado de la carretera o simplemente el boca a boca o las redes sociales y bueno, nos van conociendo y esos clientes nosotros intentamos esmerarnos y vienen por primera vez e intentamos hacer de esa persona que viene por primera vez, intentamos que sea nuestro futuro cliente. Aquí tenemos una pequeña muestra, ¿no?, de lo que es lo más típico de lo que ofrecéis. Es lo más típico, lo que más representa la comarca de Sanabria. Nosotros estamos en una comarca que gastronómicamente es muy rica. El 90% de la demanda aquí es la carne, una carne que es producida y criada en la zona de Sanabria. Tenemos lo más demandado, que es el chuletón de ternera, ahí tienen el solomillo de ternera. Es una carne, como veis, muy infiltrada, muy roja, con mucho sabor y muy tierna. Tenemos también cordero de la zona de la parte baja de Sanabria, también muy rico, muy grasoso, muy rico. Y aquí es una zona más limitada a pescados. Nosotros solemos trabajar con pescados y mariscos por encargo y el pescado que dice un poquito ahí en la zona yo me represento viene siendo la trucha. Claro. Nosotros aquí empezamos con los entrantes, como veis el pulpo a la sanabresa que decimos, que viene siendo como el pulpo a la gallega, muy representativo también aquí en la comarca de Sanabria. Tenemos la morcilla zamorana, tenemos mucha variedad de entrantes y sobre todo basados aquí en productos de la comarca. Trabajamos con mucho producto en la temporada del otoño trabajamos mucho la seta, el boletus, la lepiota, chantarela, trabajamos mucho. Estamos situados en lo que es en la parte noroeste de Zamora. Aquí en San Martín contamos con una altitud de 1.300 metros y gracias a ello se puede cultivar aquí el abón y la alubia. Es una legumbre que requiere de altitud y una zona fría y aquí como gozamos de ello, pues bueno, podemos presumir que tenemos de los mejores abones de Sanabria, que es el abón de San Martín de Castañeda y las alubias de San Martín. Hacemos los abones con chorizo y pata de ternera.
Y luego en primavera y en otoño hacemos los sabones con los boletus y lo que es las setas. También tenemos muy representativo el pote sanabrés, que viene siendo como el caldo gallego, lleva su berza, alubia y patata con su unto de cerdo. También nos gustaría recalcar que lo que es en la temporada, a principio de verano, pues ya contamos con el tomate de aquí del pueblo, contamos con la lechuga de aquí del pueblo y, como no, tenemos aquí una zona, una huerta grande en la parte de abajo del pueblo, una zona llamada el Pou Fraire, que es muy rica también para la patata, para la producción de patata. Y a partir más o menos del 20 de septiembre pues comenzamos con la patata de aquí del pueblo. O sea que lugar. Todo con productos de aquí, kilómetro cero, claro. Intentamos arraigarnos al producto de la comarca. Siempre debemos de mimar hasta el más mínimo detalle. Y el pan que va en el 99% de las mesas pues ha de ser un buen pan. Y luego aquí en la zona pues solemos trabajar con los vinos de toro. Nos ha quedado claro que los salados se os da bien, pero veo que también tenéis alguna representación de la parte dulce, claro. En la casa tenemos como especialidades, aunque parezca mentira, la tarta de queso. Empezamos hace varios años y fue un cliente que nos dijo que no den los ratones con esta tarta de queso porque van a acabar con la tarta de queso. Y de ahí pues decidimos poner ese pequeño ratón que se va a comer la tarta de queso. Tenemos el arroz con leche, también otra delicia, y otros muchos postres. No hace falta que invitemos a la gente porque la carta de presentación yo creo que lo hace por sí mismo. A ver, yo creo que sí, que es evidente. A nuestros clientes simplemente pedimos que repitan, y a todos esos castellano-leoneses que no nos conocen, pues bueno, les invitamos a que vengan a deleitar nuestros platos, porque yo creo que pasarán a ser lista de nuestros clientes. Hasta ahora lo hemos visto de lejos, pero es el momento de bajar hasta la orilla del lago de Sanabria, a una de tantas. Rodeado de montañas, es el icono de esta zona, objeto de admiración por quienes viven cerca y por aquellos turistas que se acercan a conocerlo. Es lugar de entretenimiento, especialmente en verano. Los viajeros se bañan en sus aguas durante la época estival e incluso realizan alguna actividad acuática. El lago también es historia y naturaleza, tanto para los que solo quieren observar como para aquellos que se sumergen a estudiarlo. Y para otros es un lugar de respeto y tristeza, porque es la tumba de familiares y amigos que murieron arrastrados por las aguas del Tera tras romperse la Gran Presa en los años 50. Todo esto lo vamos a descubrir en nuestra siguiente propuesta. Un atractivo para todos los públicos. Hola Ivone. Hola, ¿qué tal? buenas. O sea que esta es la actividad que nos espera, un catamarán eólico solar. Sí, es el primer catamarán eólico solar del mundo y hasta que yo sé, es por ahora el único. ¿Se hizo específicamente para Sanabria? Sí, ya que este lago es muy especial, el lago glaciar más grande de la península ibérica y más meridional de Europa. Antiguamente esto era un glaciar que medía hasta 400 metros de profundidad y hace 12.000 años este glaciar se derritió y formó este lago que ahora lo nutre el río Tera. Y solo se admiten barcos eléctricos, no se admite ninguno a motor. Claro, este funciona con placas solares, ¿no? Que están en la parte superior. No tiene ningún tipo de carburante, funciona con las placas solares y con estos aerogeneradores. Y por lo tanto no emitirá ningún ruido. Ningún ruido, ninguna emisión de CO2, ningún efluente y ningún residuo. Respetando el medio ambiente. A tope. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando este catamarán? Este catamarán se construyó en el 2010 y en el 2014 ya estaba en funcionamiento. Habrá pasado por aquí mucha gente. Muchísima gente y mucha gente repite. Les encanta porque al final esta actividad es tanto como para mayores como para los más pequeñitos de la familia y en general se lo pasan bomba. Y lo que nos suelen decir es que lo hacemos muy ameno, muy didáctico y muy divertido.
Los turistas pueden venir a lo largo de todo el año. Todos los días salimos a las 12 entre semana y los fines de semana a las 12 y a las 5. También se pueden reservar grupos mayores de 20 personas. Les atendemos en la taquilla, ahí les explicamos más o menos lo que hacemos, les damos unos folletos y luego ya 10 minutitos antes entran al barco y empezamos con la actividad. Cuando ya se sube a bordo tenemos un juego de relajación, ya que en este barco no se admite el estrés. Después de ese juego ya empezamos con las actividades de verdad. Tenemos varias actividades dentro del barco. La primera actividad es un aula tecnológica donde os explicamos este barco que, como ya hemos dicho, es muy especial. Vemos sus características, vemos los motores y la pantalla de eficiencia energética. También tenemos el aula científica, donde explicamos diferentes instrumentos hidrográficos, cogemos una muestra de agua en vivo, que luego la analizamos por el microscopio. Hablamos sobre 4 especies de zooplancton. Tenemos entre ellas la dafnia, copépodo, bosmina y holopedium. Ese zooplancton se alimenta de otro plancton, el fitoplancton. Y bueno, eso también le da ese color al agua. Depende de cuánto plancton haya, tendríamos una visibilidad u otra. Esto lo pueden ver los turistas. Sí, claro, las analizamos frente a ellos, lo ven a través de la pantalla e incluso les enseñamos lo que sacamos. Tenemos un montón de leyendas y de historias que contar aquí y mencionamos muchos sitios que después se pueden ir a visitar. Contamos la tragedia de Riva del Lago, que pasó ya hace un tiempo y fue una catástrofe muy mencionada. Se rompió la presa de Vega de Tera y con eso arrasó todo el pueblo. Hizo una ola de hasta 14 metros de altura y muchos restos los encontramos debajo del agua. También visitamos una isla y nos agarramos a una boya, y en esa isla es muy especial ya que ahí había una edificación que ya no la podemos ver porque hace mucho tiempo hubo una gran tormenta, la echó para el lago y bueno, gracias a nuestro robot Emilio lo podemos ver. Tenemos un robot subacuático, pero le puse nombre porque al final le he cogido cariño. Metemos al agua al robot y visitamos pues, las profundidades del lago y vemos diferentes cosas, tanto restos de esa catástrofe que os he dicho, la catástrofe de Riva del Lago, como los restos de esa edificación que había en la isla de Moras. Y después de la isla de Moras activamos el sonar, vemos un poquito a ver si encontramos alguna especie en superficie, que bueno, eso si lo queréis comprobar tendréis que venir. ¿Porque incluye sorpresa o qué? Puede ser que incluya alguna sorpresa, igual vemos algo, igual no, no lo sé. Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal, Patricia? Ay, encantada. Encantado. No sabes las ganas que tenía de venir a conocer tu posada porque me han hablado maravillosamente bien. Me alegro, me encanta que os hablen bien porque esto es la historia de una ilusión y un capricho, con lo cual ¿Sí? Nos encanta que se hable de ello. Un lugar que tiene además historia, ¿no? Sí, es la primera fonda de Castilla y León, es de mediados del siglo pasado, aunque el edificio es casi del siglo XV. Estuvo luego cerrada casi 50 años y nosotros hace 10, 12 años la cogimos, la limpiamos completamente, dejamos las paredes, la estructura y la rehabilitamos combinando historia, tradición y vanguardia. Es decir, comodidades del siglo XXI en un edificio del siglo XV. Tenemos restaurante, tenemos cafetería, y luego tenemos terrazas mixtas, unos salones para invierno, unas pequeñas bibliotecas que las ves por aquí para que la gente que no quiera lea. Tenemos wifi para que se vaya descargando todas las películas y tenemos una oferta gastronómica fantástica también en el restaurante de productos de la comarca y productos de Zamora. Y puede ver cosas que le llaman la atención, es decir, la lámpara esta que hicimos casi a mano mi mujer y yo, los cantos del río, que son cantos que están en el río porque a la gente que viene de ciudad le llama la atención los cantos ahí colocados, ¿no? Y hemos buscado eso, modernidad, pero respetando absolutamente el patrimonio y respetando que estamos en uno de los pueblos bonitos de España y en un casco histórico absolutamente protegido. Y nosotros sabemos que ese es nuestro patrimonio, que ese es nuestro recurso y lo protegemos. Muy bien, Patricia, pues salimos al exterior, a uno de los espacios comunes, no muy grande, pero acorde a la capacidad de la posada, que son 7 habitaciones. ¡Qué maravilla! Desde aquí podemos ver todo el entorno natural de Puebla de Sanabria, el casco histórico a la izquierda, al fondo el río Tera, uno de los ríos trucheros más importantes de España, ¿Sí? Y al fondo, detrás de aquellas nubes,
adivinamos la Sierra de la Culebra y un poco más arriba la estación de ferrocarril, que es una de las estaciones fantásticas dentro de las rutas ferroviarias de España, ¿no? Y aquí pues un espacio muy agradable para el invierno, para verano, porque aquí en Sanabria siempre presumimos de una cosa, que todos los días sale el sol y poder estar sentados tranquilamente. También tiene su terraza particular algunas de las habitaciones, pueden alternar con el bar, con el restaurante, un espacio acorde a la oferta que tenemos del lugar. Esto es solo los alojados, es decir, el restaurante está abierto al público también y aquí solo pueden entrar los que están alojados en la posada por el tamaño, fundamentalmente, ¿no? Y pueden disfrutar de ello continuamente a cualquier hora. Gracias. Bueno, Patricia, pues llegamos al corazón, a lo importante de un alojamiento, a la habitación. ¡Jo, qué bonita! No hay un alojamiento que viva sin ello. Claro. Con lo cual, aquí tenemos 7 espacios, este es uno de ellos, 7 habitaciones en las cuales hemos intentado combinar tradición, vanguardia, historia, claro. Recuperando las viejas paredes de lajas de piedra, las vigas de madera, las balconadas con su herrería al casco histórico. Y bueno, hemos tratado de hacerlo como he dicho al principio, con mucho cariño, con mucha ilusión y con ganas de que los que nos visitéis, esperamos que seáis visitantes asiduos o por lo menos un par de veces al año, podéis disfrutar. Claro. Y si alguna vez desafortunadamente os caéis y rompéis la pierna, tenemos una habitación de minusválidos también para acceder. Está pensada para que nadie se prive de conocer Puebla de Sanabria y el entorno de Sanabria, que es un lugar para conocer y para disfrutar. Era un edificio del siglo XV muy amplio y preferimos tener 7 habitaciones en vez de tener 11 que podemos haber tenido, pero que todas fueran muy cómodas, que se venga a descansar y a disfrutar. Supongo que también con diferentes capacidades, porque habrá la posibilidad de venir incluso con la familia, ¿no? Sí, tenemos algunas con supletorias para niños, hasta 12, 14 años, es decir, hemos querido alejarnos de los hoteles convencionales en que todo se paga. Y aquí hemos querido que las necesidades básicas, por lo menos el agua en el minibar, los refrescos sean gratuitos. Tenemos en todas cafeteras de cápsulas para que si a las 3 de la mañana estás desvelado y quieres leer un libro que tenemos en todas las mesillas y si alguno no lo ha terminado de leer y se lo quiere llevar, que se lo lleve, para eso está. Entonces hemos dado una serie de cosas que yo, que soy viajero y hemos viajado mucho, he notado carencias en otros sitios. Yo he querido que esas carencias no existieran en mi alojamiento y ofrecerlas para que las puedan disfrutar sin ningún coste. Tenemos algo en el interior de la posada que son las sorpresas y tenemos sorpresas gastronómicas, sorpresas de celebración para celebrar el cumpleaños o aniversario en que decoramos la habitación y sorpresas eróticas. Con una curiosidad, las gastronómicas las contratan casi siempre los hombres y las eróticas las mujeres. Es curioso, pero es así. Bueno, hacer felices a todos, ¿no? Y con estas vistas que tenéis, pues todavía más. Así es. Una nueva mañana nos ofrece la posibilidad de saborear un nuevo escenario. Anochecíamos ya en Puebla de Sanabria, pero ahora nos toca descubrirla. Recorrer sus calles, empaparnos de su historia y de sus tradiciones. En definitiva, arrancar una jornada turística por uno de los pueblos más bellos de España. Una localidad que esconde auténticas maravillas arquitectónicas y naturales. Y para ello, nuestra guía de hoy nos cita en un espacio desde donde obtener una primera impresión general que, según nos ha adelantado, no nos va a dejar indiferentes. Hola, Tere. Buenos días. Hola, encantada. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, es verdad, que me habías citado porque me habías prometido unas vistas de Puebla impresionantes y ya estoy viendo que es cierto. No te ha decepcionado, no, ¿verdad? para nada, para nada. La verdad que estamos en el frente sur de la villa de Puebla de Sanabria y aquí estamos viendo la población en toda su dimensión. Vemos que las diferentes casas se precipitan hacia las murallas, hacia el castillo, se ve la torre de la iglesia y como telón de fondo, como un fotocol inmejorable, tenemos la sierra, el Parque Natural del Lago de Sanabria, con el Cañón del Tera, San Martín de Castañeda y todo lo que serían los picos que conforman el altiplano del parque. Es un pueblo que conserva la historia y además se siente. Luego vamos a visitar diferentes puntos y vamos a trasladarnos a diferentes épocas y vamos a hacer un viaje en el tiempo, sin duda.
Ahora estamos viendo una fisionomía de lo que es Puebla como recinto murado, Puebla fortificada, y nos trasladamos un poco a la época del barroco, a la época moderna, cuando entró en importancia nuestra población precisamente por la ubicación fronteriza frente a Portugal. No sé si se ve muy bien un promontorio que tendríamos también un poquito más cerca de donde nos encontramos, que sería el Fuerte de San Carlos, un fortín estrellado con diferentes baluartes con punta de diamante, que sería también el refuerzo sur, porque realmente la villa fortificada se encuentra elevada en un promontorio protegida por 3 ríos, que lo harían inexpugnable el castillo. Y como te digo, es una fisonomía más de época moderna, pero sí vamos a ver restos de época del Renacimiento, como es el propio castillo, y también vestigios medievales, como serían las portadas románicas de las iglesias. Su belleza es indiscutible, de hecho está considerado, ¿no?, uno de los pueblos más bonitos de España. Sí, esta denominación se lo decimos a todos los visitantes, pero lo que a nosotros nos interesa más es que cuando se vaya haya pensado y haya percibido que eso es verdad. Intentamos además que esta frase, ¿no?, España vaciada, pues matizarla. Somos pocos habitantes, pero no nos sentimos vacíos, y en ese sentido intentamos dinamizar con actividades culturales, actividades deportivas, etnográficas, que de alguna manera también nos pongan en el mapa de la cultura. Oye, Tere, pues con esta primera presentación de Puebla, que ya me ha encantado, estoy deseando que me enseñes más, conocer más. Pues nada, por supuesto, nos adentramos ya en la villa histórica y adelante, ¿vale? Venga, vamos, te sigo. Venga. Bueno, Tere, y ahora tenemos otra panorámica muy bonita, ¿eh? Ahora ya dentro de la muralla, ¿no? También es muy bonita, pero justo estamos en la parte opuesta de la que empezamos, en la parte norte. Claro. Aquí estamos viendo el río Tera y todo lo que sería el barrio de San Francisco, es el barrio donde tenemos los servicios en Puebla de Sanabria. Si te fijas a la izquierda, está difuminado también entre alguna construcción nueva el antiguo convento franciscano, sí, que da nombre a este barrio. Bueno, y no vamos a hacer como que no hemos visto aquí lo más importante y lo más bonito, que es este castillo, que es que está fenomenal, se mantiene perfecto, en perfecto estado. Sin duda es una vista imponente, estamos en la fachada norte y es una vista imponente del castillo de Puebla de Sanabria. Está datado en el último cuarto del siglo XV, por tanto es una transición de la época de la Edad Media a la época moderna. Se terminó para una visita muy especial. Allá por el mes de junio del año 1506 pasó por aquí Juana y su consorte Felipe, vamos a decirlo así, porque allá la queremos más que a él. Y fueron, bueno, los huéspedes ilustres que inauguraron esta construcción, esta fortaleza. Estamos viendo modificaciones de artillería de la época moderna, como las murallas que comentábamos, pero en esa época había una torre del homenaje, la zona residencial y un conjunto murado, muy similar a la planta que tenemos en la actualidad. Con la evolución de la historia, nuestra posición geográfica marca también la posición de la frontera, el cambio de la geopolítica. Hasta entonces, de alguna manera, habíamos sido aliados de Portugal y a partir de la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, época moderna, pues somos aliados de Francia y enemigos de Portugal. Por tanto, en el castillo se instalan diferentes acuartelamientos militares para proteger esa línea defensiva. Prácticamente llegamos a esta época contemporánea con todos los conflictos bélicos, con la llegada de los franceses, la guerra de la independencia, aquí también se instala otro acuartelamiento y ya llegamos pues otra vez a una tierra de nadie, a esta pregunta de para qué se va a utilizar este castillo, porque la familia Pimentel se había ido pronto también de estas estancias. Tuvimos la suerte de que el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria estuviera al quite y bueno, pues pensara utilizar esta fortaleza para diferentes fines utilitarios, hasta que las nuevas corrientes culturales, ya estamos hablando de los años finales de los 60-70, se empezó a tener conciencia de la rehabilitación del patrimonio y sobre todo a darle una utilidad cultural y turística, que es lo que tenemos hoy en día en el castillo de Puebla de Sanabria. Es muy amplio. Sí, la verdad que la visita sí que da bastante de sí y aparte ofrecemos con la entrada del castillo tenemos el aliciente de ver una salita muy especial que es la sala de gigantes y cabezudos y un museo micológico que tenemos abierto durante todo el año para de alguna manera divulgar este recurso de la zona de bosque de Sanabria. Bueno, Tere, qué bonita esta plaza de Puebla de Sanabria, es una maravilla. Me alegro que te sigas maravillando porque estamos en el centro neurálgico del casco histórico y tenemos aquí dos joyas arquitectónicas.
2 iglesias, 2 templos religiosos, uno al lado de otro. Y eso también habla de la importancia de Puebla de Sanabria como centro de poder de las familias importantes de la oligarquía que se establecieron aquí también en época contemporánea. El hastial oeste de la iglesia de Nuestra Señora de Azogue, que es la iglesia parroquial, sorprende pues, por la datación tan nítida que nos traslada a esta época del románico, tardorrománico, y también al misterio de pues, qué representan estas figuras que tenemos insertadas como columnas en esta portada. Estos 2 nobles que tenemos, tanto el varón como la mujer, con estos ricos ropajes, y luego los personajes barbados que realmente formarían parte de quizás otra portada, con los evangelistas. Vemos también un tipo de tono pizarroso que nos transporta también a estos cimientos sobre los que estamos. Podríamos hablar de una época castreña, de una época prerromana. En la parte izquierda, donde tenemos los apóstoles, los evangelistas, tenemos esta decoración inserta en los capiteles que es muy típica de este románico zamorano mozárabe, con esta decoración de cesteado sogueado y con esta decoración de hojas muy típica de la representación de la naturaleza, puesto que tienen esa influencia musulmana en la cual no se podía representar a la figura humana, pero en cambio, por contra, en la parte donde está esta pareja de nobles, tenemos en los 2 primeros capiteles una representación humana, tanto de 2 yacentes con un animal muy típico de aquí, un lobo, que podría perfectamente representar la muerte, el diablo y estos 2 yacentes. Y en el capitel central tenemos la representación de la escena del pecado original, Adán y Eva con los genitales perfectamente resaltados, tentados por la serpiente. De alguna manera se trataba de aleccionar en esa época a los fieles, puesto que bueno, no sabían leer y era una manera, ¿no?, de mostrarles las escrituras, y qué mejor que representarlo en la entrada del templo. Curioso también es esta cabeza que tenemos inserta encima de esta portada, como decíamos, ya apuntada, con esta decoración de volutas muy típica del Camino de Santiago, también con esta representación hierática, con muy poquita expresividad, de alguna manera da la bienvenida a los fieles a la entrada del templo. Es la representación de Dios ante los fieles. Y la capilla de San Cayetano también es otra joya más posterior, es ya, pues, una arquitectura neoclásica, barroca. Aquí están los poderes, ¿no?, el poder eclesiástico que hemos comentado y el poder civil del ayuntamiento, y la verdad que era el punto de reunión y sigue siendo hoy en día la Plaza Mayor de Puebla de Sanabria. Un lugar de vida. Un lugar de vida, un lugar de fiesta, un lugar de encuentro y sin duda pues un lugar de futuro. Hola, José María. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada. Bueno, el restaurante El Molino de Sanabria. El porqué del nombre está claro, ¿no? Un antiguo molino. Por supuesto, un molino de 1800, restaurado y en funcionamiento durante varios años, en el cual nosotros vinimos hace 4 y decidimos salir de la ciudad para emprender, y nos ubicamos aquí, nos gustó la zona, nos gustó el sitio y aquí estamos. Está dentro de un camping y está construido y reformado, y nosotros hemos puesto el toque personal para darle el encanto que creo que merece. El camping lo gestionamos puntualmente, no es nuestro negocio, pero un acuerdo entre las partes. Nosotros llevamos restaurante y camping durante varios meses, excepto julio y agosto, que lo lleva la gerencia de camping. El restaurante cuenta con barra que tenemos al lado, cuenta con un patio exterior al aire libre que es muy frecuentado y que gusta mucho, porque hay como un microclima dentro de él. Casi el 99% de los clientes les gusta porque están al aire libre, hay espacio entre las mesas, y bueno, lo que quieren es tranquilidad, y esa terraza es lo que ofrece. Luego tenemos otro comedor en la parte exterior, y ahí organizamos pues eventos como cumpleaños, agencias, reuniones. Y luego el restaurante en el cual estamos es como más de paso, es más de invierno, es más acogedor y más chiquitito, pero es el que más utilizamos. Trabajamos casi al 100% con reservas, o sea, damos prioridad a la reserva. El cliente que nos ha reservado, intentamos que en su horario de reserva se le atienda al 100%.
y luego el cliente que nos viene por una mesa y no ha reservado, intentamos hacerle un hueco dentro de nuestras posibilidades. Muchas veces nos es imposible, pero intentamos dentro de nuestras posibilidades atender lo máximo posible. Bueno, y en un lugar como Puebla de Sanabria, que recibe muchos turistas y encima al lado del camping, entiendo que una clientela muy internacional. Sí, hay mucho internacional, sobre todo los meses de mayo y septiembre. A lo largo de esos 2 meses el cliente internacional visita mucho el camping y al mismo tiempo, como tienen la opción del restaurante, pues trabajamos mucho con ellos, ingleses, franceses, alemanes, belgas, a veces incluso hemos tenido rusos de Estados Unidos, de Corea. Aquí lo que verdaderamente se trabaja es en hacer comida muy casera. Nos esforzamos mucho, todo se elabora aquí, todo se hace aquí, los platos desde que arrancan hasta que terminan se les pone cariño. Intentamos recuperar la comida tradicional, todo se hace al momento y nos lleva un poquito más de tiempo. Solamente le pedimos a los clientes un poco paciencia para que llegue a la mesa, pues la verdad con la elaboración que merece. Trabajamos también comida para llevar, incluso el resto de comida que elaboramos para servir en mesa la podemos poner en tupper para que se la lleven a casa. Nosotros la gastronomía local apostamos por ella. Si nosotros vemos un vino que gusta y es de aquí, apostamos por él. Apostamos por los platos de aquí. Por ejemplo, tenemos el Abón de Sanabria, que le tenemos ahí. Es un plato muy valorado en la zona y nosotros nos han dicho una receta especial, una persona que tenemos mucha amistad con ella y es una receta de toda la vida. La hemos expuesto y gusta muchísimo. Luego tenemos el caldo a la brasa, que es un caldo que nosotros le llamamos a la brasa porque lo hacemos en barro y lo hacemos en leña. Es un estilo al caldo gallego, pero le damos el toque personal nuestro. Aquí tenemos, por ejemplo, carrilleras en salsa. Van al vino y se hacen minuciosamente, con mucho cariño y con mucho tiempo. Luego tenemos brasa, trabajamos muchísimo la brasa. Ahora mismo no tenemos aquí expuesto ninguno de los platos, pero trabajamos mucho la brasa. La ternera de aquí de la zona es muy apreciada. Luego tenemos chuleta, tenemos entrecot, tenemos churrasco y luego también trabajamos un poco el cerdo ibérico, trabajamos el lagarto, trabajamos secreto. Al mismo tiempo tenemos mucha fama por una hamburguesa que hicimos hace tiempo, que la tenemos expuesta ahí. Es una hamburguesa que es bastante contundente, son 220 gramos de carne y la llevamos acompañada con huevo frito. Y lleva lechuga, cebolla, tomate, pepinillo y por las noches el tema de tapeo y al mismo tiempo la hamburguesa es lo que acompaña las noches. Luego tenemos postres. Intentamos introducir también postres caseros. Ahí tenemos bizcocho de manzana y nuez y tenemos la tarta de crema con nata. Y luego tenemos, por ejemplo, ensaladas también. Ahí tenemos la de ventresca, pero tenemos ensalada de César, hay ensaladas mixtas, de jamón y queso, hay una variedad bastante amplia en lo que es productos. Y unos ricos pimientos estoy viendo, y los pimientos de piquillo rellenos de bacalao, que los tenemos también aquí al lado y gustan muchísimo. La verdad que es un plato porque la zona... También el bacalao es muy apreciado en la zona. Y todo siempre, pues eso, acompañado con vinos, ¿no? Veo que de la zona, sí, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Madre Mía, que es un vino de aquí de Toro. Utilizamos muchos vinos de Toro. Luego, por ejemplo, en vinos blancos tenemos de aquí de Vidriales, para que el tema rural pues vaya para arriba y los que estamos aquí pues podamos salir adelante. Bueno, Patricia, pues nada, hemos hablado un poco de nuestra gastronomía y de lo que elaboramos en nuestro restaurante, entonces no nos queda nada más que poder probar los platos y averiguar si es verdad lo que hemos dicho. Bueno, seguro que sí. Muchas gracias, José María. Por todo y adelante. Y tras esta comida, recogemos nuestras cosas y ponemos rumbo de regreso a casa, mientras repasamos mentalmente todo lo que hemos disfrutado de nuestra escapada. Ya comenzaba bien el viaje cuando conocíamos el monasterio de San Martín de Castañeda, en el municipio que lleva su nombre, y donde también hacíamos una primera cata de los productos de la zona en el restaurante La Terraza, donde la rica comida se unía a las vistas privilegiadas con las que cuentan. Todo ello nos hacía coger fuerzas para enfrentar la actividad de la tarde, un barco eólico solar que navega por el lago de Sanabria y en el que se aprende ciencia, historia, leyendas y alguna que otra sorpresa. Y así llegábamos hasta la Pascasia, la posada real donde nos alojábamos y disfrutábamos de los mejores lujos en el mejor entorno, Puebla de Sanabria. Por ello, es lo primero que hacíamos al día siguiente, conocer la localidad de la mano de una guía de excepción
que nos ha llevado a recorrer los espacios más emblemáticos de uno de los pueblos más bellos de España. Y tras el itinerario, broche final en el restaurante El Molino de Sanabria, donde degustar productos de cercanía elaborados de forma tradicional. Y con todo el repaso hecho, es el turno de conocer el presupuesto que nos hemos gastado. Por ejemplo, el acceso al monasterio de San Martín de Castañeda apenas cuesta 1 euro, un precio irrisorio para la joya que es. Por su parte, la actividad en el catamarán eólico solar por el lago de Sanabria son 18 euros por persona y se paga tan a gusto, porque es una experiencia muy especial y divertida. Y en lo relativo a la visita por Puebla de Sanabria, 3 euros no es nada para descubrir los rincones e historia con los que cuenta este mágico pueblo. A la hora de comer, se lo recomendamos. Disfruten de los exquisitos sabores en el restaurante La Terraza y tampoco se pierdan el buen hacer del Molino de Sanabria. Y si lo que quieren es sentirse en el calor del hogar, pero con comodidades y experiencias especiales, la Posada Real La Pascasia es su sitio. Con todo ello nos despedimos hasta nuestra siguiente aventura. No hace falta esperar demasiado. La próxima semana les invitamos a que nos acompañen de nuevo en una bonita escapada por Castilla y León. Hasta la semana que viene.